43 minutos de la noche, 7:43 en las Islas Canarias. Macarena Olona, diputada de Vox en el Congreso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Esmeralda. Encantada de estar con todos vosotros. Igualmente. Bueno, tenemos muchos asuntos que analizar con usted. Enseguida vamos a contar a nuestros oyentes también el lamentable llamamiento desde perfiles oficiales de la Generalitat de Cataluña a atacar sus carpas informativas, en concreto en Sant Feliu de Llobregat, sí, coincidiendo con la presencia de Santiago Abascal. Pero lo primero, le tengo que preguntar, aprovechando que le tengo aquí como portavoz adjunta, además, de Vox en el Congreso, por la candidatura del ministro Salvador Illa a la presidencia de Cataluña y por la campaña de vacunación. Es que hasta hoy no hemos conocido el balance de esta primera semana de vacunas y comentábamos al principio, de las 718.000 recibidas, solamente se ha puesto un 83.000 vacunas, o sea, un descontrol absoluto entre todas las comunidades. ¿Qué le parece la candidatura de Illa y qué le parece este primer balance de vacunas? Pues en primer lugar, y en cuanto a la candidatura de ella, verdaderamente es algo que veníamos denunciando, y yo personalmente desde el mes de octubre, como este gobierno socialcomunista, el colmo de la indignidad era la utilización por parte del ministro de Sanidad de la gestión de la pandemia para hacer campaña contra Madrid, para posteriormente, como así han ratificado los hechos, dar el salto a la candidatura a la Generalidad como presidente en Cataluña. Es el colmo de la ignominia y de la indecencia, porque verdaderamente Salvador Illa va a hacer campaña con más de 80.000 muertos a las espaldas, gran parte de ellos sin ser reconocidos oficialmente. Y además con las mentiras que ya proclamó Pedro Sánchez durante la campaña a las elecciones generales, esta vez a las elecciones catalanas, cuando dice que no va a pactar con el independentismo. Pedro Sánchez llegó a lomos de la Moncloa sobre la base de las mentiras y ya sigue el mismo recorrido. Y en cuanto a las vacunas, pues Esmeralda, es la misma situación que estamos viviendo, por desgracia, con este gobierno en todas y cada una de las decisiones que se han ido tomando relacionadas con el coronavirus. Desde que en el mes de marzo se decretó el primer estado de alarma, tenemos 17 reinos de taifas como consecuencia de una inhibición absoluta por parte de este gobierno de España de sus altas responsabilidades, y esto está dando lugar a un estado caótico. Y en este punto quiero recordar que solamente Vox ha recurrido ante el Tribunal Constitucional los 2 estados de alarma. Respecto del segundo, ya ante la barbaridad jurídica que supone decretarlo por un periodo de 6 meses, pedimos la suspensión cautelar ante el Alto Tribunal, ante el Tribunal Constitucional. Y yo, con absoluto respeto, pero de forma muy contundente, no dejaré de denunciar el silencio cómplice de este Tribunal Constitucional, que cuando más le necesita al pueblo español es cuando les está abandonando, porque a la fecha sigue sin haberse pronunciado. Le menciono estos 2 recursos, Esmeralda, pero durante el año que ahora hemos concluido, 2020, hemos interpuesto los 52 diputados de Vox 11 recursos ante el Alto Tribunal. Le he mencionado esos 2, podría mencionarle pues el resto, pero en todos los casos intentando proteger nuestro Estado de Derecho frente a los asaltos que está cometiendo este gobierno, con decisiones que es desde luego una absoluta barbaridad jurídica y una cercenación de los derechos y libertades de los españoles, que además no está siendo eficaz para la gestión del coronavirus. Claro, pero ustedes, señora Olona, ustedes están en el Parlamento. Sabemos que enero es verdad que no es un mes hábil en la Cámara Baja, pero seguro que habrá muchos oyentes que le estarán escuchando, votantes o no de su partido, y estarán pensando, bueno, ellos están en el Parlamento, ¿pueden hacer algo más para forzar al Gobierno a dar explicaciones? ¿Pueden hacer más para exigir al ministro de Sanidad o al Gobierno de España a que tome el control de esta campaña de vacunación? Es que lo que nos espera a partir de las próximas semanas es tremendo. Pues, por desgracia, Esmeralda, nosotros no tenemos legitimación porque no tenemos el número de diputados suficientes para poder pedir que se celebren sesiones de la Diputación Permanente. Pero sí que le puedo decir que hoy mismo hemos registrado 50 iniciativas parlamentarias y que mañana registraremos otras tantas, tal y como hemos hecho durante el año 2020, en el que hemos sido el grupo parlamentario que mayor actividad parlamentaria ha registrado de control al Gobierno y de presentación de proposiciones de ley, y no es una cuestión de peso. O sea, como secretaria general le puedo dar fe, nunca mejor dicho, y estoy muy orgullosa del grupo parlamentario del que formo parte y de los 51 compañeros restantes, porque son auténticos leones. Como bien has dicho, durante el mes de enero el Congreso está cerrado,
por entendernos, diciéndolo llanamente, porque no es hábil. Tendremos que esperar al mes de febrero para iniciar las sesiones de control del resto de la actividad parlamentaria, a salvo se registre por parte de algún otro grupo que sí que tenga legitimación porque tenga el número de diputados suficiente, peticiones de celebración de sesiones extraordinarias de la Diputación Permanente y que se acuerde por la mayoría social comunista que rige, como bien sabes, en la mesa, que tienen el absoluto control del Congreso a través de esa mayoría parlamentaria y que está secuestrado. Bueno, le decía yo al comienzo, señora Olona, que hoy hemos conocido que su grupo parlamentario, que el candidato de su partido, Ignacio Garriga, a estas elecciones del 14 de febrero en Cataluña, anunciaba esta mañana que va a interponer medidas legales contra Esquerra y contra el gobierno separatista por esa nueva campaña de odio, ¿no?, que se está difundiendo en las redes sociales, que parte, esto es importante destacarlo, de un perfil oficial del gobierno autonómico, la Oficina de Derechos Civiles y Políticos, para ni más ni menos que increparles en plena calle. Este fin de semana, además, si no me equivoco, también ha sido atacada la sede de Vox en Tarragona, y quiero que escuche, porque a mí me ha llamado la atención, quiero que escuche cómo preguntaba sobre este asunto directamente al candidato de su partido en Cataluña, Ignacio Garriga, la compañera periodista de Televisión Española. Pero he visto que en el tuit decía que llamaban a una manifestación pacífica y usted lo está llamando violento. No llamaban a una manifestación pacífica, llamaban claramente a un escrache de una formación política en la calle, algo insólito en democracia, y por eso, repito, nosotros hicimos un llamamiento a todos los partidos políticos para que firmaran nuestro manifiesto en pro de unas elecciones libres, pacíficas y democráticas. La respuesta ha sido el silencio, y en partidos separatistas, como hemos visto, Esquerra Republicana, ha sido hacer un llamamiento a escrachear. Manifestación pacífica, decía la compañera periodista de Televisión Española. Es tremendo. No lo había escuchado. Es lo de Televisión Española. Bueno, ya antes hemos comentado el secuestro que se lleva a cabo por parte de la mayoría social comunista del Congreso, pero realmente el asalto durante el año 2020 ha sido a todas y cada una de las instituciones que están llamadas a servir de contrapoderes al Poder Ejecutivo, al Gobierno de España, y Televisión Española es otro ejemplo. La última censura la pudimos ver durante la retransmisión de las campanadas en la Puerta del Sol, cuando, para evitar que se viese la bandera de España que ondeaba, iluminaba la fachada, se colocaron unas flores para evitar la exhibición de la bandera. Es algo, bueno, en cuanto a lo verdaderamente importante que es la situación de absoluto acoso y violencia que está sufriendo la que hoy es la tercera formación política de España en Cataluña. Es algo que no es aislado y que yo le puedo decir personalmente que he sufrido cuando fue para mí un honor acompañar a nuestros candidatos en la campaña vasca, y no hubo un solo acto que pudiésemos celebrar, meeting, en el que no tuviéramos que ir absolutamente escoltados por la Ertzaintza, por la Policía Autonómica Vasca. Igualmente ocurrió en Galicia. Pero hay una diferencia cualitativa respecto de la situación en Cataluña. En Cataluña, los CDR están siendo, ya saben ustedes, los cachorros del independentismo, que nos tienen acostumbrados a incendiar las calles, especialmente de Barcelona, están siendo investigados por la Audiencia Nacional por terrorismo. O sea, es terrorismo callejero lo que ahora mismo se está investigando. Como conocedora del País Vasco, después de haber estado destinada allí como abogado del Estado Jefe durante 6 años, lo que yo veo en Cataluña es los cachorros de ETA de hace 20 años, en cuanto al modus operandi, en cuanto a la violencia, en cuanto, en definitiva, a la forma de proceder, impulsados por quienes pisan moqueta y están en cómodos sillones, que lo que hacen es pues jalear a esas juventudes adoctrinadas, que son quienes al final pues incendian las calles. Pero de lo que estamos hablando es de poner en riesgo nuestras vidas y nuestra integridad física. Y por si alguien está tentado a llamarme exagerada, solamente tengo que recordar el agente del Cuerpo Nacional de Policía de Vigo, que acaba de tener que colgar para siempre el uniforme en activo de Policía Nacional, porque en el mes de noviembre del año pasado, con ocasión de la publicación de la sentencia del procés, recordarán cómo nuevamente se incendiaron las calles de Cataluña, como un indigno ministro del Interior lo que hizo fue mandar a nuestros agentes del Cuerpo Nacional de Policía a intentar restablecer el orden, pero con una mano atada a la espalda, sin permitirles desplegar los medios defensivos adecuados. Ni siquiera se les permitió sacar el camión lanzaagua. Y lo que ocurrió es que un adoquín, un objeto contundente, impactó contra el casco de uno de los agentes de la UIP
y lo reventó, y como consecuencia de ello pasó 10 días en la UCI y después de la posterior rehabilitación, porque gracias a Dios no ha perdido la vida, ha perdido por completo la visión de un ojo. Y ahora mismo, pues como le decía al principio, doña Esmeralda, lo que tenemos es que ha tenido que colgar para siempre el uniforme en activo. Estos son los cachorros del independentismo, del separatismo. Estos son los cachorros a quienes tenemos un Puigdemont y los sucesores actuales que les dicen que no dejen de apretar. Y lo que hemos visto como último ejemplo es como desde cuentas de redes sociales oficiales de la Generalidad de Cataluña se ha respaldado y llamado a manifestarse frente a un acto de pre-campaña convocado por Vox, como bien decías, en Sant Feliu de Llobregat. Pues si el resto de partidos mantienen la actitud que están manteniendo, que es un absoluto silencio cómplice, porque les hemos pedido que suscriban un manifiesto por unas elecciones democráticas, libres, sin violencia, a la fecha ni un solo partido se ha dignado a respondernos y a suscribir ese manifiesto, sí, con su silencio cómplice, tienen que ser muy conscientes de las consecuencias cuya complicidad están asumiendo. Hay que decir que hoy... Por concluir, sí. Perdóneme, Sí. por anticiparle una exclusiva, lo que anticipaba, esas medidas que habíamos anunciado, ya las hemos ejercido y lo que hemos hecho es denunciar ante la Junta Electoral Provincial esa convocatoria de manifestaciones desde cuentas oficiales y por parte de un partido político como es Esquerra Republicana. Le iba a decir, señora Olona, que Ciudadanos, es verdad que hay también que comentar que Ciudadanos hoy, el candidato Carlos Carrizosa, también mientras estaba en un acto con comerciantes, ha sufrido acoso por parte de grupos radicales. Nada mejor que combatir, ¿no?, al radicalismo desde dentro de las instituciones. ¿Qué les dicen sus encuestas internas? Por descontado dan por segura su entrada en la Cámara catalana, pero incluso las más optimistas hablan de un sorpaso al Partido Popular en el Parlamento. Hay otro dato inequívoco que es la calle y que son los afiliados, y creo que en esto ustedes también van bastante bien en cuanto a respaldo. ¿Qué le dicen esas encuestas? Nosotros, sabes que en este sentido somos muy coherentes y muy constantes, no nos dejamos llevar por las encuestas, sean del signo que sean, y lo que tenemos es el pulso de la calle. Y lo que te puedo decir después de haber estado en estas últimas semanas 2 veces, tanto en Tarragona como en Barcelona, lo que yo personalmente puedo notar es un cariño extraordinario, una necesidad de esos catalanes españoles que se sienten absolutamente abandonados por partidos que les han prometido que iban a luchar contra el independentismo y que al final y a la postre, si uno ve la evolución de la política en los últimos 20 años, lo que descubrimos es que la situación actual de Cataluña no es flor de un día. Es consecuencia de cómo se ha ido engordando el bicho durante las últimas décadas y por parte del Gobierno de la Nación para conseguir los apoyos de CiU para bien llegar a la Moncloa o bien mantenerse en ella mediante la aprobación de los presupuestos generales del Estado, ni más ni menos que lo que se ha hecho con el partido extorsionador vasco. Entonces, Vox lo que hace es devolver la ilusión, devolver la esperanza, y esto es el pulso que yo noto en la calle, porque lo que ya hemos podido demostrar desde que irrumpimos en el Parlamento andaluz, posteriormente en el Congreso de los Diputados, posteriormente en el Senado igualmente, y en ayuntamientos y diputaciones provinciales, es que somos coherentes y que lo que nos han visto decir en los mítines, lo que nos han visto prometer a los españoles, lo cumplimos y lo materializamos a través de iniciativas muy concretas, al margen de que salgan o no salgan adelante, porque lo que tengo claro es que gobernaremos España, y será ese momento cuando verdaderamente, con la confianza de los españoles, podremos terminar de culminar todo lo que ahora estamos proyectando. ¿Por qué incorporar ahora el catalán en sus discursos? Vimos el guiño del propio Abascal pronunciando hace unas semanas el lema de su campaña en catalán, al señor también Espinosa de los Monteros con la bandera autonómica en la mascarilla. ¿Por qué? ¿Por qué está puesta ahora? Nosotros nunca hemos negado, y esto es una de las múltiples manipulaciones que se hacen sobre nuestra formación política, nosotros no estamos en contra de las lenguas cooficiales en España, no estamos en contra de las banderas que son propias de cada región. Nosotros lo que defendemos es la unidad de España, por encima de todo, y el castellano como lengua vehicular. Pero a partir de ahí, partiendo de la unidad nacional de España y partiendo del castellano como lengua vehicular, es evidente que las lenguas cooficiales y
aquellos territorios que tienen bandera oficial propia son seña de su identidad cultural y por supuesto que no lo negamos. Yo misma soy de Alicante, por ejemplo, donde, como bien saben, en la Comunidad Valenciana la lengua cooficial es el valenciano, no en modo alguno rechazamos. Y le agradezco la pregunta porque me da la oportunidad de dejarlo claro. Sí. Exactamente una manipulación como tantas otras que se vienen haciendo. Y ya para acabar, señora Olona, porque bueno, igual usted nos quiere dar una exclusiva en este programa, así que yo lo voy a intentar. El Partido Popular ha fichado a Lorena Roldán de Ciudadanos y a una exsenadora de Unió del partido de Durán y Lleida hoy mismo. Esquerra ha fichado a un ex candidato del PSC, el PSC a un ex de Ciudadanos. ¿Prepara Vox alguna incorporación sorpresa de cara al 14 de febrero? Me estoy sonriendo. Y igual quiere aprovechar este espacio para anunciarlo. Es maravilloso y me da como siento no poder. Hasta aquí puedo leer, pero con una amplia sonrisa. Hasta aquí puedo leer, es que igual sí. Bueno, yo me voy a quedar con ese dato. Hasta aquí puedo leer, perfecto. En una amplia sonrisa. Bueno, pues Macarena Olona, diputada de Vox en el Congreso, muchísimas